En este video vamos a hablar de dos funciones financieras poco utilizadas, pero que son sumamente útiles. Se trata de las funciones pago print entre y pago int entre. Vamos a ver en qué consisten. Vamos a suponer que tenemos un préstamo de $100,000 a un plazo de 30 años con una tasa de interés del 8% anual. Calculamos la cuota mensual utilizando la función pago. Podemos ir entonces aquí a las funciones financieras y dentro de las funciones financieras buscar la función pago. La función pago requiere entonces una tasa, primero que todo una tasa de interés, en este caso la tasa es esta del 8%, vamos a dividirla entre 12 porque vamos a calcular cuotas mensuales. Luego un NPER, que es el número de periodos, en este caso el número de pagos en el préstamo, son 30 años, pero lo vamos a multiplicar por 12 porque cada año tiene 12 meses, serán 360 meses en total, 360 pagos, y VA va a ser el monto del préstamo, en este caso 100,000. Excel, los pagos, las salidas de dinero, las toma como si fueran números negativos. Observemos que nos va a dar un menos 733. Para evitarnos ese problema tenemos dos opciones. Uno es multiplicar este VA por menos 1 para que nos deje entonces el pago como 733, o bien el resultado, dejarlo aquí positivo y luego el resultado multiplicarlo por menos 1. Vamos a dar clic en aceptar. Muy bien, entonces tenemos esta cuota mensual de 733.76. Entonces vamos a construir el plan de pagos o tabla de amortización. ¿En qué va a consistir? Son 30 años, o sea, 360 periodos. Aquí vamos a ver que tenemos entonces una tabla con los 360 pagos. Y entonces vamos a completar estas columnas. Entonces el saldo inicial en el primer periodo es el monto total del préstamo. La cuota es la que acabamos de calcular, de 733.76, que es en este caso pues es fija. Entonces la cuota, recordemos que nosotros ponemos unos signos de dólar para dejar fija una celda, una referencia. Muy bien, la tasa de interés nos va a determinar cuánto es el monto de intereses que se paga cada periodo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar este saldo inicial y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, que es del 8%, como es un pago mensual, va dividida entre 12. Esta tasa de interés la vamos a poner también con estos signos de dólar para dejar esta referencia fija, que no sea relativa sino absoluta, y es entonces de 666.67. La amortización cada periodo va a ser simplemente pues el monto de la cuota menos la parte de intereses, en este caso es de 67.10, y el saldo final, bueno, va a ser equivalente al saldo inicial menos el monto que se amortiza cada periodo, 99.932.90. Para el segundo periodo, el saldo inicial del segundo periodo pues sería el saldo final del primero, o sea los 99.932. La cuota es la misma cuota de 733.76. El pago de intereses pues será nuevamente el pago de este saldo inicial por la tasa de interés. Recordemos que habíamos puesto los signos de dólar para dejarla fija, por eso es que se ha quedado esta celda B5 fija. Es ahora de 666.22. La amortización va a ser la misma fórmula, o sea, va a ser la cuota menos la parte de intereses. Y el saldo final va a ser la misma fórmula, que sería el saldo inicial menos la amortización del periodo.
Bueno, nosotros podemos copiar esta segunda línea para todas las restantes filas hasta llegar a las 360 filas en las al final pues el saldo tendrá que ser 0. Vemos cómo el saldo va disminuyendo aquí en la columna F, va disminuyendo el saldo hasta que al cabo de los 360 pagos se termina con un saldo de 0, lo cual significa que si nosotros sumamos esta columna que es la de todas las amortizaciones, la suma de esto tiene que ser exactamente el monto de 100,000 que era la deuda inicial. Muy bien, ¿qué pasaría si a nosotros nos preguntaran, antes de haber construido esta tabla, cuánto es el monto de la amortización o de los intereses en el pago número 125? Nosotros tendríamos que construir toda la tabla hasta llegar a esta fila del pago número 125 para poder responder que el pago de intereses es de 580 y la amortización de 152. Y claro está pues que esto nos llevaría bastante trabajo poder dar respuesta. Y ahí es donde entran en juego las dos funciones que dijimos que íbamos a trabajar en este video. Entonces, vamos a utilizar la función de pago print entre. Esta función, además de los datos del monto, del plazo y la tasa, requiere que nosotros determinemos un periodo inicial y un periodo final. En este caso, habíamos dicho que era el 125. Como solamente queremos conocer esa fila, el inicial y el final son el mismo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no sean el mismo. Entonces queremos saber la amortización exactamente en ese pago número 125. Entonces vamos a ir nuevamente a las funciones de Excel, las funciones financieras, y vamos a buscar la función pago print entre, pago.print.entre. Igual que en la función pago requiere la tasa, 8% entre 12, requiere el número de periodos, el plazo de 30 años por 12, el VA, que es el monto del préstamo, 100,000 en este caso, y requiere el periodo inicial, el 125, y el periodo final, que en este caso pues también es 125. Habíamos dicho que el VA lo íbamos a multiplicar por menos 1. Y que en este caso, como los intereses son al final del periodo, vamos a poner un 0. Anteriormente habíamos puesto también la función por menos 1, en este caso no la vamos a poner por menos 1, sino que va a ser el resultado el que vamos a multiplicar por menos 1. Damos clic en aceptar y vamos a multiplicar aquí por menos 1 el resultado final. Esto lo podemos hacer aquí en la barra de fórmulas. Y entonces tenemos que la amortización dice que es 152.94. Vamos a ir a la fila 125 de nuestra tabla. Y dice que la amortización es exactamente 152.94. O sea que podríamos haber prescindido de toda esta tabla y solamente hacer este cálculo. Entonces, repasando simplemente esta función requiere entonces la tasa, que es en este caso 8%, el número de periodos, el monto del préstamo, el periodo inicial, el periodo final y luego esta que es el tipo, que vamos a poner un 0 cuando el pago de los intereses sea al final. Se pone un 1 en caso de que sea al inicio. Ahora, ¿qué pasa si aquí nosotros le hubiéramos puesto un 130? Observemos que ahora cambia a 933.10. Vamos a ir aquí a la tabla y vamos a buscar el pago 125. Y si selecciono hasta el 130, observemos que aquí en la parte inferior Excel da la suma. Dice que es 933.10. O sea que lo que la función nos está diciendo en este caso es cuánto se acumula de amortización entre el pago 125 al 130. Y esto también es tremendamente útil. Nosotros podemos establecer, bueno, cuánto pagaríamos entre dos pagos cualesquiera. Por ejemplo, del primer pago al pago 130, habremos amortizado 13.810.
Si lo viéramos hasta el 130, bueno, habremos pagado los 100,000 de todo el préstamo. ¿Cuánto pagaremos en un periodo cualquiera que uno indique? Pues entonces vamos a tener ahí cuánto es lo que se amortiza entre dos periodos cualesquiera que uno le indique a la fórmula o en un periodo específico. Ahora bien, hay una fórmula muy parecida. Vamos otra vez a las funciones financieras, pero que se llama pago int entre. Y esta no nos da la amortización, sino que nos da el monto de intereses. Es muy similar. Indicamos la tasa, indicamos el número de periodos, vamos a indicar el monto del préstamo, no lo vamos a multiplicar por -1, indicamos el periodo inicial, el periodo final y el tipo, que en este caso es 0. Aceptamos y esto lo multiplicamos por -1. Aquí nos está diciendo que en el pago 125 la tasa el monto de intereses es de 580.82. Entonces nos vamos al periodo 125 y vemos que el monto de los intereses exactamente es de 580.82. Así que entonces, si nosotros sumáramos estos dos valores, nos va a dar exactamente el monto de la cuota que se habría pagado, que en este caso pues es constante, y nos dice entonces cómo se distribuye esta cuota entre amortización e intereses para un periodo cualquiera. Igual que hicimos anteriormente, si pusiéramos del 125 al 130, nos está diciendo pues que se habrá acumulado $3,469 de pagos de intereses. Entonces vamos a comprobar simplemente del periodo 125 al 130 y vemos aquí en la parte inferior hemos acumulado $3,469.49 en pago de intereses. Esta es una función entonces sumamente útil, la de pago int entre, y igual que la anterior pues requiere la tasa, requiere el número de periodos, requiere el monto del préstamo, periodo inicial, periodo final y el tipo. Son dos funciones sumamente útiles. En realidad son dos funciones muy poco utilizadas. Espero que les sean a ustedes de utilidad en sus cálculos financieros. Muchas gracias por su atención. Le invito a visitar mi página auladeeconomia.com. Puede darle clic a este video en YouTube o en Facebook. Le invito a suscribirse tanto a nuestro Facebook como a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.